Vamos a orar para ponerle la mano del Señor la palabra de esta mañana, que sea Él hablándonos por medio de este mensaje que tiene para nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más de poder estar en tu casa, Señor. Qué bendición, Señor. Somos más que bendecidos, Dios. Poder haber despertado, Señor, y no solamente despertado, sino a poder venir, Señor, a este lugar, Señor, a adorarte, a exaltarte, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor, tan necesaria para nuestras vidas, Señor. Padre, que en esta mañana, Señor, tú nos puedas edificar, Dios, tú puedas edificarnos con tu palabra, Señor, y que seas tú hablando, Señor, en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, úsame a mí como un instrumento en tus manos, Dios, y que todo lo que se vaya a decir sea por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Said, ¿algo pasó con el micrófono? Sí. Vamos a ver si lo logran arreglar. Se bajó de repente. Por ahí va. Sí, 1, 2, 3. Sí. Vamos a ver si Fran, ahí, por ahí, ahí está. Eso es. Gloria a Dios. ¿Cuántos escuchan? ¿Escuchan bien? Sí. Amén, amén. Antes de iniciar, quiero siempre hacer como un pequeño quiz, ¿verdad? A ver cuántos prestan atención. ¿De qué se predicó el domingo pasado? A ver, algún voluntario que levante la mano y me diga quién predicó el domingo pasado y sobre qué predicaron. Amén. Fran predicó, ajá, sobre, ah, sobre el ego, ajá. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué se predicó hace 15 días? Amén. Vino el pastor que estuvo predicando, ¿verdad? Muy bien, sobre matrimonios, sobre la familia, gloria a Dios. Qué importante es eso, que podamos prestar atención y no solamente prestar atención, sino que la palabra quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. La palabra que traje esta mañana le puse como título venenos mortales. Venenos mortales. Qué palabra más dura, más fea de pronto, ¿verdad? Sabemos que existen esos venenos, ¿cierto? Para que nos afectan físicamente, ya sea que son usados para la agricultura, para diferentes cosas. Existe venenos para matar hormigas, para matar cucarachas, para todo tipo. Son esas sustancias químicas diseñadas para eliminar algo. Algunos ejemplos, por ejemplo, los que trabajan en el campo, el gramulsón, el lagnate, son algunos ejemplos de químicos fuertes, ¿cierto? ¿Y qué hacemos cuando vemos esos químicos o tenemos esos químicos en las casas? ¿Qué hacemos? Los escondemos, ¿cierto? Los guardamos, los cerramos bien. ¿Por qué? Porque son venenos muy peligrosos y pueden atentar contra nuestra vida. También sabemos que existen animales como diferentes tipos de serpientes que son muy peligrosas y que el daño que nos causa está relacionado al veneno, ¿cierto? De hecho, en Costa Rica hay como 4 o 5 especies de víboras que son letales, ¿verdad? Por allá hace unos meses atrás andábamos caminando por Carara y cuando salimos de un sendero, un guía se nos acerca y nos dice: muchacho, ¿por cuál lado se vinieron ustedes? Ah, por acá, por el lado de las gradas. ¿Y no vieron la terciopelo que estaba ahí en las gradas? Le digo, ¿a dónde? ¿Dónde estaban los monos congos? Padre Santo, desde que vimos los monos congos, yo y mi esposa con el celular así, caminando, filmando los monos congos, sin saber que abajo había una sin cejas, como le llaman, ¿verdad? Una terciopelo. Pero bueno, Dios fue bueno, ¿verdad? Y nos logró proteger, ¿verdad? Pero les tenemos respeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un veneno dañino que nos afecta e inclusive nos puede llevar hasta la muerte. Ejemplos de lo que hace un veneno. ¿Qué hace? Si usted pone veneno en un río, no solamente se afecta a esa parte, sino que se extiende, ¿cierto? Los que han camaroneado, yo nunca lo he hecho, pero me han contado, ¿verdad?
Los que han camaroneado, ¿verdad? Dicen que algunas veces ponen veneno en un punto arriba y ellos van juntando los camarones a lo largo del río. En los mares también destruye peces, vegetación y también sirve para eliminar todas aquellas plagas que se expanden. Ahora yo pregunto, ¿a cuánto nos gusta ingerir veneno? Creo que a nadie, ¿cierto? A nadie nos gusta. Totalmente nos mantenemos aparte, los evitamos, los señalamos, los escondemos, los mantenemos en recipientes bien marcados y rotulados. Ahora yo les digo, iglesia, al igual que en lo físico, existe el veneno en la vida espiritual o en la parte emocional. Y de esos temas no siempre se hablan en las iglesias y yo en esta mañana, guiado por el Espíritu Santo, quiero tocar ese tema, que es un tema fuerte, delicado, complicado, y quiero que lo veamos a la luz de la palabra del Señor. Afecta a esa vida espiritual, la cual está relacionada con nuestra relación con Dios. Afecta a nuestra vida espiritual de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque es probada, es formada, es procesada y a la vez puede afectar nuestra manera de vivir. Sabemos que el congregarse es importante y cuando nos congregamos son esos momentos donde nosotros crecemos, nos acompañamos, nos aconsejamos, nos animamos los unos a los otros y en esos lugares de pronto pueda que surja situaciones que causen ciertos tipos de daños. Hace 15 días, estando con el pastor, ¿cómo se llamaba? Greisel, acá reunidos en un momento, dijo algo que realmente me causó mucho impacto y quiero comentarlos a ustedes. Estaba mencionando que cerca de un 40% o más de las personas que visitan una iglesia por muchos años, puede ser hasta 40 años, nunca han nacido de nuevo. Nunca han conocido realmente el mensaje de Jesús y el evangelio como tal. Yo lo veo, esto es como cuando usted está en la escuela, ¿cierto? Cuando usted va a la escuela, ¿a qué va? A aprender, ¿cierto? Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a restar, a multiplicar. Pero ¿por qué nos ha costado tanto nosotros de pronto en el mundo espiritual o en la iglesia como tal crecer también en ciertas áreas? Y hay áreas que son muy delicadas, de pronto muy sabidas por nosotros, pero las obviamos. Hay temas importantes, conocidísimos, pero los pasamos por alto o aún no entendemos su magnitud. Uno de esos temas que quiero hablar en esta mañana está relacionado con el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Se puede decir que es un tipo de enojo, molestia, intriga, odio, rencor, amargura, etcétera, etcétera, hacia otra persona o de algo que pasó en algún momento específico. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Existirá el resentimiento en las personas hoy en día? Existe, ¿cierto? Es pan de todos los días. Pasa en las familias, pasa en los barrios, pasan en los trabajos, pasan en las iglesias, pero aquí no pasa, ¿verdad? Pasa en todo lado. ¿Y qué es el daño que causa, iglesia? Puede llegar a causar división de congregaciones, familias, liderazgo en general. ¿Qué es el resentimiento? Para ir comprendiendo qué significa esa palabra. Como lo vimos anteriormente, también es llamado rencor. Es un sentimiento de desagrado o disgusto que se le profesa a alguien por considerarlo responsable, directo o indirecto, de algún daño, dolor u ofensa sufrido en el pasado. ¿Cuántos lo entendieron? Es también un sentimiento de desagrado, disgusto que se le profesa a alguien por considerarlo responsable, directo o indirecto, de algún daño, dolor u ofensa sufrido en el pasado.
El resentimiento es, por ejemplo, voy a usar a Maricruz que está aquí adelante. Resulta que Maricruz me hace un daño a mí, me ofende, me insulta, me hace algo que no me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Me resiento con ella. Comienzo a tener sentimientos de disgusto. De pronto ya no me cae bien, ya comienzo a verle todos los defectos. Ya comienzo a apartarme de ella o no comunicarme. ¿Por qué? Porque yo considero que lo que ella me hizo, no es justo. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, nosotros cuando nos sentimos de esa manera, pensamos que es que ella no merece que yo la quiera o la aprecie, la valore. Entonces yo me le aparto. Pero de pronto ella ni siquiera se ha dado cuenta. Ese es el detalle. Muchas veces cuando nos resentimos con una persona, la otra persona no tiene ni idea de que estamos molestos con ellos. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, el resentimiento, ¿a quién le está afectando? Al que lo tiene, ¿cierto? No a la que afectó, sino a que fue afectada, es la que le afecta directamente. ¿Qué es exactamente el resentimiento? Es un sentimiento. Viene de sentir o resentir. Volver a sentir lo que pasó, en otras palabras, poner el dedo en la llaga. ¿Qué quiero decir? El resentimiento viene por una herida de pronto que pasó en el pasado, ¿cierto? Alguien nos hirió, alguien nos trató mal, injustamente, y nos hace una herida, ¿cierto? Internamente en el corazón nos hiere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted comienza a volver a recordar eso que pasó, es como volver a abrir esa herida. Es como ponerle el dedo directamente ahí en la llaga. ¿Y qué pasa si usted se hiere y pone el dedo en su llaga? ¿Qué sucede? ¿Cierto? Duele. Es volver a sentir lo vivido. Es decir, que una persona resentida experimenta en el presente el daño o la ofensa sufridos como si acabaran de ocurrir. Dicho de otro modo, no puede o no quiere dejar en el pasado lo ocurrido. Cuando comenzamos a recordar lo que nos hicieron en un pasado, sea lo que sea, nos volvemos a sentir mal, ¿cierto? Nos molesta, nos volvemos a disgustar, nos enojamos. Es que sí, no fue justo lo que me hicieron. Usted sabe qué es que yo servía en una iglesia y de pronto ya no sirvo, me sentaron en una silla, o de pronto fui y a mi compañero de trabajo le dieron un aumento y a mí no. O de pronto a mi vecino le va mejor económicamente y a mí no, entonces me resiento con el vecino porque le está yendo mejor económicamente. Todos, iglesia, queramos o no, tenemos eventos del pasado que nos marcaron a todos en algún momento. Puede ser que lo olvidamos o lo tapamos por ahí, lo escondimos, pero siempre siguen estando ahí a menos que usted tome una decisión. Yo recuerdo que hace unos años atrás fui a un retiro y en uno de los momentos había que escribir en un papel desde su niñez todas aquellas personas que le habían hecho daño. Pero yo decía, cuando me dieron el papel, digo, pero ¿y a quién voy a anotar yo aquí? Decía yo, ¿verdad? Pero el que estaba hablando estaba enfatizando que uno tenía que volver atrás y comenzar a recordar si había algo que le había molestado en el pasado y que usted lo estaba cargando y no se estaba dando cuenta. Y yo decía, pero ¿qué fue? ¿Qué pudo haber pasado? Le digo, ya me acuerdo, sí, me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, estaba como en segundo, tercero de la escuela, y mi mamá me decía, ¿verdad? Cristian, cuando la maestra pregunte algo, usted levanta la mano y responde, aunque no sepa, la participación la califican, ¿verdad? Entonces, yo era un chiquillo, yo le hacía caso a mi mamá, ¿verdad? Entonces yo levantaba la mano cada vez que la maestra preguntaba algo. Resulta que a un grupo de compañeros no le cae bien eso, ¿verdad? Porque al tiempo la maestra llega y dice, es que chiquillos, ve Javier, es que usted tiene que ser como Cristian. Él aunque no sabe pregunta, ¿verdad? Pero usted ni quiere participar, ¿verdad? Y así comenzaba a decírselo a otros compañeros. Pastor, resulta que en el recreo me llaman, pastor, y como entre 8 me agarran y me van dando una masilla
de aquellas, ¿verdad? Es que usted es muy raro, usted es diferente a nosotros, usted tiene que ser diferente a nosotros. Y yo sin saber por qué, ¿verdad? Resulta que a como pude me zafé, ¿verdad? Y no logré que me pegara muy duro, ¿verdad? Pero yo no sabía que de esas personas que me habían golpeado, yo guardaba resentimiento de ellos, pastor. Yo recuerdo que habían varios que, de hecho, uno interactúa mucho conmigo y había sido uno de ellos que me había golpeado ese día. Pero yo no sabía que dentro de mí aún yo recordaba lo que él me había hecho y no lo había perdonado. Entonces, cuando yo me senté y comencé a notar, ya tuve que darle vuelta a la hoja. Era tantas las personas que en alguna etapa de mi vida, niñez, juventud, inclusive hasta exnovias, de pronto tuve que perdonarlas por algo, ¿verdad? Pero tuve que anotar todo. Pero ¿qué pasó después de eso? Cuando yo llegué y yo dije, Señor, yo perdono a estas personas, yo olvido ese daño que me hicieron, yo quiero perdonar, yo quiero que ya yo recuerde eso, que ya no me duele, ya yo sienta paz. Si yo puedo, Señor, hablar con ellos, sonreírles, pero no hipócritamente, porque eso es lo que pasa, que algunas veces actuamos con hipocresía, pero entre nosotros, y ojalá que se le ponche una llanta ahora que va saliendo, ¿verdad? Ojalá que choque ya con aquel poste de la luz, ¿verdad? No, ya no guardaba ese sentimiento de odio o de rencor por lo que había hecho esas personas. Y hoy en día puedo decir que yo los veo en la calle, los saludo, los abrazo, etcétera, etcétera, y ya no causan dolor el recordar lo que pasó en ese momento. ¿A qué conlleva el resentimiento? Sentir rencor, amargura, odio, irritarse fácilmente. De pronto usted no ha notado que se irrita de vez en cuando, sin saber. Se irrita fácilmente, pierde la paz. Y no solamente pierde la paz, sino que endurece el corazón. Ahora, ¿qué menciona la Biblia sobre el resentimiento? Y quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Porque es necesario que eso sane en nosotros. Hay un versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 15, y quiero que lo veamos en esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Amén, ¿lo tenemos? ¿Cuándo lo tienen? Ok, ahí está en la pantalla. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow. O sea, quiere decir que si dejamos que eso siga creciendo en nosotros, puede hacer que la gracia de Dios se aparte de nosotros. Y no solamente se aparte, ¿qué dice ahí? Os estorbe, dice. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué significa la palabra estorbar ahí? Nos desenfoque. ¿Qué pasa cuando hay un estorbo en el camino? Lo desenfoca usted. Usted necesita ver por dónde lo pasa, ¿cierto? Porque hay un estorbo. Nos distrae también. Y no solamente nos distrae, sino que nos aparta del propósito de Dios. Ahora, ¿por qué esa frase que dice muchos sean contaminados? Porque una persona que guarda resentimiento es una persona con dolor y busca apoyarse en otras personas, pero al apoyarse en otras personas se convierte en la víctima y comienza a hablar mal de la otra persona. Entonces ya no es una persona afectada, ahora son dos. Y de pronto son tres.
y de pronto son 4, y de pronto son 5, y de pronto son 6. Maricruz, ¿vio lo que me hizo el pastor? Jay, yo era el que venía los martes a limpiar y ya no me deja limpiar. ¿Quién sabe a quién tiene ahora, verdad? ¿Quién sabe ahora a quién él está pagando? Y está gastando dinero seguro pagándole a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que la otra persona va y le cuenta a la otra hermana que tiene confianza. ¿Viste que el pastor le pegó a Maricruz? Allá le agrego, ¿verdad? Vio que Maricruz echó a la iglesia, que el pastor echó a Maricruz de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Existe el fenómeno del teléfono chocho, ¿verdad? Usted para aquí a 20 personas y usted le da un mensaje a la primera persona y cuando llega al final, el mensaje es totalmente distorsionado. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Ya se convierte en un chisme. ¿Por qué contaminados? Porque cuando las personas conversan aún sobre el tema, le agregan y le quitan. Le ponen de más o hasta dan su propia opinión al respecto. O, peor en los casos, damos nuestro propio juicio ante la situación. Nos convertimos en jueces o en árbitros, ¿cierto? De pronto escuchamos algo que está pasando y sin ser testigo presencial de lo que pasó realmente, comenzamos a sacar conclusiones. Comenzamos a hacer juicio de eso que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Algo que fue pequeñito se volvió en algo gigantesco. ¿Por qué? Porque involucró a más personas. Y pueda que en ese camino, donde se va extendiendo aquello, llega personas de pronto que son inmaduras, personas que aún están iniciando los caminos del Señor, no comprenden fácilmente. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces se convierte en una piedra de tropiezo o en un estorbo para que esa persona crezca en la parte espiritual. Cuando hablamos cosas que no son de alguien, sin constarnos como tal, se convierte en una calumnia. ¿Cuántos saben qué es una calumnia? Es una palabra dura, inclusive hay hasta leyes al respecto sobre la calumnia. Si no somos testigos presenciales de algo, podemos caer en una acusación falsa. De pronto es hecha maliciosamente o sin saber y pueda causar daño a la otra persona. Se puede acusar a alguien de algo que no ha hecho y de pronto puede dañar su reputación, su testimonio o prestigio como persona. Qué duro, ¿no? Por eso ese es el cuidado que hay que tener. ¿Cómo reaccionamos ante de pronto cuando una persona se nos acerca y nos quiere contar algo sobre otra persona? Hermanos, ¿por qué no oramos juntos por esa situación? Vamos a orar, pongámoslo en oración y que sea Dios el que intervenga en esa situación. ¿Qué dice la Biblia de pronto sobre el chisme o digámoslo la calumnia? Hay un versículo en Levítico capítulo 19, versículo 16, quiero que lo veamos. Amén. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18. ¿Lo tenemos? Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y el 17 me gusta, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. El 18 lo vamos a leer: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué duro, ¿no? Qué cuidado que hay que tener. Si yo no soy testigo de algo, por ejemplo, Maricruz me cuenta algo, sigo yo con Maricruz, me cuenta algo y resulta yo llego y converso a alguien de eso que me contó, si es testigo, y lo voy a agregar, lo voy a quitar, lo voy a poner, estoy distorsionando lo que pasó realmente y se está dando información equivocada de la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? De pronto
ya el testimonio o la buena imagen que yo tenía de la otra persona se viene abajo, ¿cierto? Cuando te hablan mal de la otra persona, ya usted ya no mira como, mira, mejor le tengo cuidado a fulanito, a fulanita. ¿Por qué? Porque vea lo que le hizo. No, jamás. Qué cuidado que hay que tener. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, quiero que lo veamos también. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues el otro? Qué duro, ¿no? Somos muy dados a hacer criterios, a hacer opiniones de personas sin conocer a profundidad lo que pasó, sin conocer a profundidad la vida de Liderminia, por ejemplo. Alguien me puede venir a decir algo de Liderminia, pero yo no la conozco a profundidad y no sé que si exactamente lo que esa persona me está diciendo es cierto o no. Le está agregando, le está quitando, le está haciendo maliciosamente o no. Entonces ya yo digo, no, mejor yo a Liderminia la hago aparte. Mejor ya no me relaciono con ella. ¿Por qué? Porque ella actúa de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo me convertí en juez. Me convertí, la estoy juzgando sin conocerla más allá. Hay un versículo que es muy duro y no sé cuántos lo habrán escuchado. La palabra de Dios, iglesia, viene justamente a confrontarnos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchos mensajes, ¿verdad? De gloria a Dios, aquí Dios es bueno, Dios prospera, Dios bendice. Claro que sí lo hace, pero también nos toca a nosotros otra parte también para que Dios nos bendiga. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Ahora cantábamos, Señor, yo quiero, lo único que quiero es agradarte, ¿cierto? Señor, queremos agradarte, queremos adorarte. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios, ¿cierto? Que esa sea nuestra mayor intención. Aquí hay un versículo muy, muy duro y quiero que lo veamos. Está en Proverbios capítulo 6, versículo 16 y dice así la palabra del Señor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua, ¿qué dice? Mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Wow. Vemos cómo a la par del que dice que el que derrama sangre inocente de las cosas que Dios odia, está el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuándo nos hemos brincado ese versículo bíblico entonces? Que dura la palabra del Señor. Quiero que lo vamos en aquella versión, Said 6:16. Pongámoslo otra vez. Said. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Siguiente. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Siguiente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende
rencilla entre los hermanos. Wow, qué dura la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de alguien y si a nosotros no nos consta, si no somos testigos, mejor no opinemos nada, mejor no digamos nada. ¿Por qué? Porque podemos caer en mentir y en desprestigiar el nombre de esa persona. Y no solamente eso, sino el que siembra discordia entre hermanos, o en otras palabras, el que crea enemistades entre hermanos y por ende se crean divisiones. Y le soy muy sincero, iglesia, y quiero ser sincero en esta mañana. En las iglesias cristianas, no sé si en Orotina pasará o en todo Costa Rica o en el mundo, eso es muy dado, que hayan divisiones en las iglesias. ¿Y por qué surgen divisiones? Por hermanos que han sido resentidos de algo que pasó. ¿Cuánto me van siguiendo? Es muy dado. Ahora, hay personas que son maduras en la fe. ¿Por qué? Porque tienen tiempo en el evangelio, pero no aguantan cualquier mala cara de alguien. Uy, no, viera las palabras que me dijo el hermano tal. Vieras que Frank no me saludó. Vieras que Anita cumplía años y no me dio confite, pastor. A todos le da confite, cumpleaños y no me dio confite. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó, se encaprichó, ya ve con malos ojos a Anita, ya comienza a hablar de Anita. Vio que Anita tiene su grupito, ella tiene su grupito favorito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí no me dio confite. ¿Pasará de pronto? Pues esperamos que no, ¿verdad? ¿Por qué el término de ese versículo que estábamos leyendo, raíz de amargura? ¿Qué hacen las raíces? Se afianzan, ¿cierto? Se penetran de tal manera. Usted ha intentado buscar las raíces de una palmera, ¿verdad? Son pero profundísimas, ¿verdad? Se extienden de tal manera, se expanden, se endurecen, sostienen aquello que sucedió y la amargura se puede afianzar con más fuerza. Qué duro, ¿no? Al estar resentidos, buscamos justificarnos, ¿cierto? Es lo primero que hacemos. Es que yo me siento así por tal y tal cosa. Ejemplos: una persona fue injusta conmigo, me resiento. Esa persona me ofendió tan feo, me resiento. Esa persona me humilló delante de otros, me resiento. Esa persona me insultó. Esa persona me hirió. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? Buscamos señalar a la otra persona siempre como la causante del por qué estamos resentidos. Pero ya nos dimos cuenta que el resentimiento es un sentimiento que usted adquiere, que usted tiene. Usted puede decidir qué pasa con ese sentimiento. ¿Cuántos me van siguiendo? No podemos culparle a la otra persona. Es que estoy enojado, estoy molesto por fulano de tal. No, usted está molesto porque usted quiere estar molesto. Usted quiere estar encaprichado porque quiere estar encaprichado. No le eche la culpa a la otra persona. Sea responsable con su vida. El resentimiento es algo que no se puede evitar, por supuesto. Somos seres emocionales y tenemos sentimientos, ¿cierto? Somos humanos y somos imperfectos. Todos podemos resentirnos en algún momento. Me incluyo, yo me he resentido más de una vez. Y hasta aquí en la misma iglesia. Pero ¿qué ha pasado? No es lo que pasó, sino que pasa después. No podemos evitar lo que pasa en el momento porque no podemos controlar a la otra persona, pero usted sí puede controlar qué pasa dentro de su vida después de eso. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Podemos controlar de eso. ¿Qué pasa después? ¿Por qué? Porque es un tema de decisión. Yo decido perdonar a esa persona y olvidar lo que pasó. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, iglesia. Me incluyo, yo no soy perfecto, no soy justo, no soy santo, no soy bueno. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Romanos 3:9 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno comprende que todos somos imperfectos, pueden ofender, pueden insultar,
pueden hacernos sentir mal. ¿Por qué? Porque son imperfectos igual que yo, pueden fallar. Entonces, cuando yo comprendo que la otra persona es imperfecta, estoy preparado a que esa persona me pueda hacer un daño sin querer queriendo, como se dice. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Por qué pasa eso, iglesia? Algunas veces ponemos estándares muy altos que nosotros ni nosotros mismos hacemos. Ponemos a personas en pedestales. No sé, en algún momento lo había mencionado anteriormente. Ponemos a personas en pedestales. Ah, es que la pastora es perfecta. Ah, es que el pastor es perfecto. Ah, es que Arelis es perfecta, ¿verdad? Nadie es perfecto. Se pueden equivocar. Son seres humanos igual que usted, igual que yo. Amén. Todos nos podemos equivocar. Creemos que existe la perfección como en las novelas, ¿cierto? De pronto en el pasado, ¿verdad? Los que vieron novelillas por ahí. ¿Cuántos vieron novelas? Yo vi novelas, soy sincero. Mi mamá era una novelera de primera mano, ¿eh? Entonces, lo que pasaba en la novela se lo recetaba mi tata en la tarde, ¿verdad? Es que usted no me lleva a pasear. Vea como fulano de tal. Y dice, ¿quién es ese? Le decía mi tata. El de la novela. Y dice, pero eso es una historia, le decía a mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De pronto nos acostumbramos, ¿verdad? Que existe el príncipe azul, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? La princesa que me va a hacer feliz, ¿verdad? Entonces nosotros mismos nos vamos creando estándares muy altos que nosotros mismos no cumplimos. Entonces, si nosotros no cumplimos, ¿por qué exigimos tanto a la otra persona? ¿Me explico? ¿Por qué exigimos tanto a la otra persona? Creemos en los esposos o esposas perfectas. No hay, porque son vidas distintas. Ni aún los hermanos criados en la misma familia son iguales, ¿cierto? Yo comprendo que cuando yo me caso, cuando yo inicio una familia con otra persona, yo sé que esa persona trae todo lo de su familia, lo que ella entendió, comprendió, vio, igualmente yo, ¿cierto? Tratamos de unirnos. ¿Qué es lo que pasa? Que durante los primeros años queremos imponer nuestras costumbres según la familia y viceversa. La esposa o el esposo quieren imponer lo que vivieron, lo que pasaron, y puede hacer que dentro de esa familia exista orgullo. Dicen, no, es que en mi casa se hace así, ¿verdad? No, es que en mi casa se comía así y se hace así. Pero que tiene que haber también en los hogares, tiene que haber comprensión y debe haber flexibilidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para juntos ponerse de acuerdo. Por ahí dicen que los primeros 5 o 10 años de matrimonio son los años más difíciles entre las parejas y es donde hay más resentimiento entre las parejas. Y hay que pasar esa etapa. Yo tuve mis dificultades también con mi esposa. No sé si ella se acordará, ya me perdonó, ¿verdad? Pero un par de veces la mandé para Japón, probablemente, ¿verdad? En los primeros años. Amor, ya sabe dónde queda el aeropuerto, ¿ah? Pum, va para allá. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos hace creer que tenemos siempre la razón, ¿cierto? Y olvidamos que puede hacer que la otra persona realmente tenga la razón y yo no. Pero tiene que haber un proceso de conocimiento o a la vez de humillación. Al ser humano no les gusta humillarse, ¿cierto? Nos gusta tener siempre la razón y nos centramos en que tengo la razón y punto. Algo que mi familia tuve que acostumbrarme fue a quitarme los zapatos a la hora de entrar en la casa, ¿verdad? Yo no comprendía eso porque yo en mi casa entraba con zapatos, pero iniciando nuestro matrimonio yo tenía que quitarme los zapatos y ponerme chancletas y entrar a la casa, ¿verdad? Ya mi esposa se acomodó a mí, ahora yo entro con zapatos, ¿verdad? Antes era, ya ella se flexibilizó conmigo y vio que ya y sí, o sea, no puedo cambiar lo que me queda, ¿verdad? Tengo que acomodarme a él. Entonces, ¿qué pasa? Después de esos años donde hay que superar esos momentos difíciles, esos momentos de situaciones entre pareja, entre familias, ya hay una asimilación, un entendimiento que yo no puedo cambiar a la otra persona, solamente Dios la puede cambiar. ¿Me explico? Pero ahora tiene que haber un punto intermedio donde los dos
puedan juntos comprenderse. Puede hacer que de pronto, y así es realmente, las familias más hermosas, más bonitas, son las familias donde las dos personas son diferentes. Muchas veces creemos que la persona con quien comparte mi vida tiene que ser igual a mí. Qué aburrido sería, ¿no? Que dos personas piensen igual, dos personas tengan los mismos gustos, las dos personas quieran comer lo mismo. Qué aburrido, ¿no? ¿Cuándo se pelea? ¿Cierto? Pelear es bonito porque de pronto viene la reconciliación, ¿cierto? Pero ese es el punto, que hay personas que son distintas. Ahora, tiene que haber una manera de comprensión hacia la otra persona. Hay que ver cuál de los dos es más flexible a acomodarse a la otra persona. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, ayer tuvimos una pequeña diferencia, yo y mi esposa, ¿verdad? Yo quería salir a caminar al campo ferial en la tarde, ¿ah? Le digo, amor, vieras que quiero ir a caminar al campo ferial a ver el atardecer y no sé qué, yo todo romántico. No, qué pereza. ¿Por qué no? Mejor vamos a Maderal. Le digo, ay, es que muy largo, decía yo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a subir hasta allá, verdad? Pero al final uno de los dos tiene que ceder, ¿me explico? Tiene que echar abajo el orgullo y decir, no, quiero complacer a mi esposa, si ella no quiere ir, yo no voy tampoco. ¿Me explico? Tiene que haber esa humildad de aceptar de que puede ser que la otra persona tiene los gustos diferentes a los míos, pero por amor yo me voy a acomodar a esa persona para hacerla feliz. Amén. ¿Cuántos están aquí? Creemos en las iglesias perfectas, no hay iglesias perfectas. Y por ende no hay cristianos perfectos. Y mucho menos hijos perfectos tampoco hay. Ahora, una pregunta. ¿Existe el resentimiento con Dios? Muchos de los ateos nacen de ese sentimiento. ¿Por qué? Tuvieron la pérdida de seres queridos, tuvieron una pérdida económica en algún momento, sienten que Dios fue injusto por la familia que les dio o por la vida que les tocó vivir. Entonces muchos, ¿qué pasa? Se resienten con Dios. Muchos de los que no quieren nada con las iglesias hoy en día están resentidos con Dios. ¿Qué causa el resentimiento? Nuestra interacción con personas, claro que sí. Con amigos, compañeros de trabajo, familias, esposos o esposas, hermanos en Cristo, etcétera. Porque si no nos relacionamos con la otra persona, pues no va a haber resentimiento, ¿verdad? Cuando pasamos tiempo con estas y nos acercamos mucho, puede haber un malentendido, puede haber una palabra incorrecta que saliese, algún gesto, algo puede suceder que puede desencadenar una molestia. Estaremos expuestos todo el tiempo mientras nos rodeemos de personas. Puede ser que sea con un cliente. Yo recuerdo hace unos años en un trabajo que tenía, llegó un hindú y tenía que pagar un dinero y no lo quería pagar, y la cosa fue que se calentó tanto eso, ¿verdad? En la oficina, ¿verdad? Estaba iniciando. Hermanos, a mí me sobraron ganas de agarrarlo del cuello, ¿verdad? Y tirarle una patada y sacarlo de la oficina, ¿verdad? En ese momento. Fue tanto la disputa que yo tuve con esa persona y se fue. Yo ahí, hermanos, yo quería llorar del colerón, como se dice, ¿verdad? Quería, al final, ahí mismo, me fui. Tenía que, de hecho, me perdí el bus y tuve que pagar taxi, inclusive, me dejó el bus y todo, ¿verdad? Y yo donde iba en el taxi atrás sentado, yo iba con tanta cólera, ¿verdad? Tanto enojo de cómo el tipo se había comportado, que yo comencé a llorar y yo no sabía por qué. Yo comencé a llorar, le digo, Señor, lo perdono. Olvido lo que pasó, lo perdono. Él algo andaba pasando, puede ser que tiene alguna situación familiar, algo que yo no sé qué le estará pasando y de pronto él actuó de esa manera. Y ahí en ese taxi, me acuerdo, el taxista se me quedaba viendo, muchacho, ¿está bien? Le digo, sí, sí, después le cuento, le decía yo, ¿verdad? Y lo tuve que perdonar en ese momento. Ahora, me acuerdo de eso, ya no me acuerdo, ya no me duele, ya sé que es pasado y ya no lo traigo a memoria. ¿Cómo logramos combatir el resentimiento, ese sentimiento negativo? Hebreos 12, 14 al 29, lo vamos a leer. Hebreos 12, 14, 29.
Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Y justamente está antes del versículo anterior que estábamos leyendo, que dice, seguid la paz con todos. En una versión dice, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando me dice esa palabra seguid o procurad, me está hablando de decisión. ¿Me van siguiendo? Ay, no, es que voy a pedirle que Dios intervenga. Hermanos, hay decisiones que nos van a tocar a nosotros. Procurad estar en paz con todos y que busquemos llevar una vida santa, apartada del mal. ¿Por qué? Porque ese sentimiento nos puede apartar de la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué esa palabra al inicio, venenos mortales? Porque ¿quién quiere apartarse de la gracia de Dios? Yo quiero que nadie. Puede ser que algo que pasó se convierta en un estorbo en mi vida espiritual y no me estoy dando cuenta. Y por no haber tomado una decisión de buscar la paz, estar en paz con esa persona, con todas aquellas personas que me hicieron daño, estar en paz. ¿Me explico? Puedo perderme de la gracia de Dios y puede inclusive a la muerte espiritual. Lamentablemente muchas veces, muchas personas que están resentidas por algo en el pasado, hoy en día ni siquiera se congregan en una iglesia. Hoy en día se han enemistado tantos a las iglesias. ¿Por qué? Por algún resentimiento que pasó. Entonces, ¿qué sucedió? Por no haber tomado una decisión de perdonar en ese momento y seguir adelante, hoy en día está apartada de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 10 al 18, lo vamos a leer. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Ok, se lo leo, dice así, del 12 al 10. Said. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amándonos los unos a los otros con caridad o amor fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros, seguidamente. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Seguido, Said. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuántos dicen amén? No paguéis a nadie, o dice alguno, páguele a alguno mal. No dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer, cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes de dar lugar a la ira, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra que nos enseña? Dice: bendecir a los que nos persiguen, bendecid y no maldigáis, y estar en paz con todos. ¿Qué más nos manda Dios? Efesios capítulo 4, versículo 31, lo vamos a leer para ir terminando en esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 31. Lo tenemos, amén. Quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero vemos acá que dice algo, dice, quítense de vosotros toda amargura. Nos toca a nosotros. ¿Me van siguiendo? No, es que Dios me cambie. No, hay cosas que Dios necesita que nosotros tomemos esa decisión. ¿Qué dice ahí? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sabemos en el Padre Nuestro, ¿qué dice aquel versículo? Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Porque ¿qué pasa si nosotros no perdonamos? Dios no nos va a perdonar. ¿Será que hay algo o alguien que necesitamos perdonar? ¿Será que hay algo en el pasado que necesitamos traer y decir, Señor, quiero entregarte aquella situación que me ha estado molestando en el pasado? No recuerdo exactamente qué era, pero sí sé que pasó algo con aquella persona y yo quiero hoy en día que ya eso que pasó, ya olvidarlo y perdonar a esa persona que me hizo ese daño. La vida es muy corta, hermanos. La vida es demasiado corta. ¿Qué es otra medicina para combatir el resentimiento? Cuando somos agradecidos. Cuando estés agradecido con la otra persona. ¿Cuántas veces damos gracias? Usted de pronto le dice gracias a su esposa cuando cocina. Usted le dice gracias a su esposo cuando regresa de trabajar. Usted le dice gracias a su esposo por ser como es. Usted le ha dicho gracias a su hijo por ser el hijo que es. Le ha dicho gracias de pronto a Anita que está allá en la puerta sirviendo. Le ha dicho gracias al pastor por el tiempo que él entrega a la hora del Señor. Pastor, ¿cuántos años tiene usted? ¿70 y qué? 73 años. Yo espero, pastor, a los 73 años, ¿verdad? De estar activo así como usted, ¿verdad? ¿Cuántas veces agradecemos? Cuando nosotros agradecemos, algo sucede en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver que hay cosas mucho mejores en la otra persona que aquella pequeñez que pueda haber en ella. Me estoy explicando. Y eso nos pasa, iglesia, no solamente en la iglesia, sino en las familias. Que aprendamos, iglesia, a agradecer, a no quejarnos tanto, a ser agradecidos, a buscar siempre agradar a la otra persona. Aquel versículo que dice que el que quiera entrar al reino de los cielos debe ser como un niño, porque un niño olvida y perdona rápido, no guarda rencor. Yo nunca, desde mi infancia hasta hoy en día, yo no recuerdo niños que se guarden rencor. ¿Usted lo ha visto, no? Había un niño en mi época que tenía como 4 años mayor que yo y era el que siempre me daba, ¿verdad? Siempre era el niño que quería mandar, ¿verdad? Y yo era el que le seguía del grupillo de amigos, entonces siempre me pegaba, ¿verdad? No recuerdo haber sentido odio por él. No, a pesar que me pegaba, a los 5 minutos estábamos jugando bolinchas, estábamos andando en bicicleta, estábamos jugando bola o lo que sea. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay cosas más importantes que esas pequeñeces que nos pueden dividir. ¿Me estoy explicando? La vida es muy corta para ponerle atención a tantas pequeñeces que puede haber que nos divide, nos pone en diferencia, sino enfocarnos en todo lo bueno de la otra persona. Amén. Qué bueno, iglesia, que usted está hoy en este día.
Qué bendición que usted puede acompañarnos en esta mañana. Qué bendición que hay gente que sirve. Gracias a Said que está allá sirviendo en el sonido, que ha querido aprender. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros. Gracias a Dios por aquellas maestras que están sirviendo allá. Gracias por su servicio, por entregárselo al Señor. Pero muchas veces nos quejamos. Ay, no, es que qué calor en la iglesia, no hay aire acondicionado, ¿verdad? Deberían poner un aire, pastor. Y no ponen ni 1000 colones, pastor. No ofrenda, no diezma, no nada, ¿verdad? Debemos ser agradecidos con la otra persona. ¿Por qué? Porque sucede algo en el mundo espiritual donde la otra persona se siente valorada, se siente apreciada, se siente querida. Ahora, en la medida de lo posible, iglesia, que nuestras palabras sean dulces. Busquemos no ofender a las personas también. ¿Por qué? Porque puede hacer que haya personas mucho más inmaduras o de pronto que no pueden procesar bien una ofensa. Entonces, que tengamos cuidado también como tratamos a las otras personas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, amén. Somos cristianos y tenemos que ser luz para esas personas. En esta mañana quiero que usted, donde usted está, vamos a orar y vamos a ponerle las manos del Señor. Si usted siente que en su corazón, en su vida, hay resentimiento, disgusta, molestia, enojo por un primo, una prima, una tía, un hermano, el esposo, la esposa, un compañero en la iglesia, un compañero en el trabajo, ¿qué le cuesta perdonarlo en esta mañana? Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que hemos recibido, Dios. Señor, en esta mañana queremos ponerte, Señor, en tus manos, Señor, en tus pies, Señor. Todos aquellos daños que nos pudieron haber causado, Señor, en el pasado, Dios. Señor, de pronto fuimos maltratados por nuestros padres. De pronto, Señor, fuimos maltratados por alguien en algún momento. Fuimos humillados, fuimos ofendidos, fuimos menospreciados, no fuimos valorados, Señor. Pero hoy, Padre Santo, queremos ponerte, Señor, a tus pies, Señor, esa situación, cada aquellas situaciones, Señor, que causen dolor en mi vida, Dios, te lo queremos poner a tus pies, Señor. Señor, apréndanos, enséñanos a perdonar, Señor. Señor, aquí está aquel versículo, Señor, donde te preguntaron cuántas veces necesito perdonar a mi hermano, Señor. Señor, sabemos que no existe esa cantidad finita como tal, Señor, porque tú quieres que nosotros perdonemos a nuestros semejantes, Señor, a todas aquellas personas que están alrededor mío, Dios. Señor, que podamos aprender, Señor, a ver las cosas de otra manera, Dios, a poder enfocarnos, Señor, el bienestar de la otra persona, Dios, en tratarla con amor, con respeto, Señor. Señor, el poder, Padre Santo, acomodarnos, Señor, y poder vivir en paz, Señor, en unidad, porque eso es lo que tú anhelas, Señor. Tú quieres, Señor, familias unidas, Dios. Señor, hoy en día, Dios, el enemigo se ha aprovechado, Padre. El enemigo se ha aprovechado para destruir familias, Señor, porque hay familias que hoy en día están divididas, Señor. Hermanos no se hablan, Padre. Hijos con padres, Señor, que no se hablan, Dios. Padre, compañeros de trabajo, Señor, o puede ser que hasta hermanos en una iglesia, Dios, que hoy en día están enemistados, Señor, por algún resentimiento que pasó en el pasado, Dios. Señor, en esta mañana, Señor, quitamos todo estorbo, Dios. Como dice esa palabra, Señor, que esa raíz de amargura se puede convertir en un estorbo, Señor. Señor, quita ese estorbo en esta mañana, Señor. Trae sanidad, Señor, a cada corazón, Dios. Trae, Señor Jesús, paz a cada corazón, Señor. Señor, y llévate todo aquello del pasado, Señor, todo dolor, Dios. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres el que sana todas nuestras heridas, Señor. Y a eso tú te refieres, Señor. A todas aquellas heridas del pasado, Señor. De todo aquello que lo malo que nos hicieron, Dios. Hoy en día perdonamos porque comprendemos, Señor, que esa persona no era perfecta, Señor. Esa persona, al igual que yo, Señor, somos imperfectos, Dios. Y hoy, Padre Santo, tomamos la decisión de arrepentirnos, Señor, y pedir perdón, Señor, y perdonar
a todas aquellas personas que pudiéramos haberle hecho daño en algún momento, Señor. Matrimonios pasados, Señor. Relaciones con hijos, Señor. Compañeros, familias, Señor, en la misma iglesia, Dios. No lo sé, Señor, pero tú lo sabes, Dios. Que en esta mañana, Señor, tú traigas reconciliación a este lugar, Señor. Tú traigas unidad, Padre Santo, a tu pueblo, Señor. Y en todas las iglesias de Orotina, de Costa Rica entera, Señor. Que eso, Señor, esas amarguras, esas raíces, Señor, no sirvan de estorbo, Dios, para que tu palabra crezca, Señor, que tu evangelio sea extendido, Señor. Padre, tu obra siga creciendo en este lugar, Dios. Te lo pedimos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Y llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, Dios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, iglesia. Dios les bendiga. Los hombres.